Gracias y paz, hermanos. El Señor bendiga también a todos los amigos que en esta tarde han accedido a la invitación de cada 7 días en el Día del Señor o domingo. Bueno, hoy vamos a dar la predicación número 30 de nuestra serie expositiva de Gálatas. Les saluda su servidor y también nuestra Iglesia Bautista Reformada en Girón. Vamos a Gálatas 6, versículo 11 hasta el final. Hoy acabamos la serie consecutiva de Gálatas. Es decir, estuvimos estudiando esta epístola más de 2 años en la iglesia de Girón. Por la gracia del Señor aprendimos muchísimo, especialmente lo relacionado a contrarrestar las falsas doctrinas judaizantes que se están moviendo en nuestra región y asimismo para llevar a cabo una sana práctica como iglesia local bíblica, en lo que respecta a las cargas unos de otros, la libertad cristiana y los buenos frutos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer los pasajes y luego oramos. Gálatas 6, 11 hasta el final dice: Miren con cuán grandes letras les he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por todo este trayecto tan maravilloso que nos has permitido haber ido, Señor, desde el comienzo hasta el final de este libro de tu santa palabra inspirada. Es un motivo de gloria, Señor, en ti. El gran honor, Señor, el don de poder leer tu palabra, estudiarla versículo a versículo. Te pedimos que todos esos estudios, más que información, quede en nuestro corazón y nuestro espíritu para vivirlo como iglesia y como personas, como familias. Te rogamos que preserves a la iglesia local de Girón y seas tú añadiendo, Señor, a nuestra iglesia local a aquellos que son tuyos. Te pedimos, Padre, que nos preserves, nos guardes, nos permitas andar en estas sanas motivaciones que hoy vamos a hablar, a participar de estas hermosas bendiciones de las que vamos a hablar y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos. Oramos a favor de las iglesias, pastores, ancianos y diáconos dispersos en la nación, oh Dios, para que sean propagando el verdadero y sano evangelio, sin temor al hombre y sin ánimo de vanagloria ni de buscar resultados numéricos. Te pedimos, Señor, que nos consolides, que nos permitas darte gloria a pesar de nuestra limitación, nuestra debilidad. Glorifícate, mi Señor, en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza se titula así: Palabras finales. Y como subtítulo vamos a tener motivaciones y bendiciones de un verdadero maestro. Ha sido un gran gozo poder haber estudiado esta epístola, nuestra primera epístola que estudiamos del apóstol Pablo. Hace unos años atrás estudiamos Santiago, muy impresionante, y Gálatas tiene lo suyo propio también. Al final de su epístola, el apóstol Pablo dirige a los Gálatas las últimas exhortaciones y bendiciones. Hoy vamos a estudiar esos versículos en 2 partes. En el primer punto vamos a mirar las motivaciones detrás de un falso maestro. Vamos a analizar las exhortaciones finales que brinda el apóstol, por medio de las cuales él insiste con franqueza sobre las verdaderas intenciones que tenían los judaizantes. Y en el segundo punto vamos a analizar las bendiciones finales.
vamos a notar algo muy particular a quienes están dirigidas. Al final daremos algunas conclusiones. Ese va a ser nuestro tema esta tarde. Bueno, primer punto, las motivaciones detrás de un falso maestro. Bueno, hermanos, si hacemos un análisis por allá en el 5.13, vayamos para allá, Gálatas 5.13, dice: a ustedes hermanos, a libertad fueron llamados, solamente no usen la libertad como ocasión para la carne. Si hacemos un análisis de toda la epístola como tal, vamos a darnos cuenta que la parte práctica va desde acá, desde 5.13 hasta el último, ¿sí? Del 5.13, porque acuérdense, del capítulo 1 y 2 vimos la defensa de Pablo a su apostolado. Vimos en el capítulo 3 al 5 la defensa a la doctrina de la justificación por la sola fe. Y es la tercera parte de la epístola a los Gálatas va aquí, del 5.13 hasta, podemos decir, hasta el 6.10. Entonces uno puede esperar que después de Gálatas 6.10, cuando dice que hagámosle bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, uno esperaría que ya siguen las bendiciones, gracia y paz, amén, fin. Pero no, aquí parece que Pablo hace como un paso atrás, como retrocediendo a lo que él ya estaba hablando antes, y les dice en el versículo 11, miren con cuán grandes letras les he escrito de mi mano. En este pasaje lo que el apóstol está buscando es confirmar que lo que él ha estado hablando es súper importante y que está unido. Aunque él ha estado tratando 3 temas principales a lo largo de todo el libro, es una unidad, es súper importante. Todo lo que ha expuesto desde el versículo 1 hasta ahora, y lo ha hecho con una actitud seria, radical, la misma que tuvo desde el comienzo, la va a tener hasta el final. Él, como apóstol legítimo de Jesús, les está declarando a los Gálatas que él fue el que escribió la epístola con su pluma. Bueno, y les dice, miren con qué grandes letras les he escrito, o sea, miren el ánimo con los que les he estado diciendo la verdad del Evangelio. Miren la autoridad apostólica que he empleado hasta el final. Y Pablo no es la primera vez que habla de esa manera. Por lo menos habrá otras ocasiones, como por ejemplo 1 Corintios 16:21. En ese pasaje el apóstol dijo algo así, dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo. O sea, esa manera de escribir ya la ha tenido en otras epístolas como Colosenses, Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, ¿sí? Mostrando él ese interés de que los Gálatas vieran que él mismo fue el que escribió esta carta tan franca, tan directa. Usted y yo nos podemos acordar mensajes de texto, chats, cartas, anuncios, donde cuando encontramos letras en mayúsculas, letras en negritas, en cursivas, de una vez nos imaginamos como una especie de resaltar, ¿no? Como subrayado, como si hubiera algo especial que se quiere expresar, ¿no? Pero, hermanos, Pablo está aprovechando esa técnica del lenguaje y por eso emplea ese tipo de letra que en el griego se le decía uncial, un tipo de letra que destacaba sobre las otras. ¿Para qué? Para que el que está leyendo no se distraiga, para que el que está leyendo se dé cuenta que el contenido es uno solo. Bueno, entonces antes de dar las bendiciones finales que esperábamos que hubiera sido de una vez, él quiere hacer una pausa y volver a insistir porque es que ese problema de los falsos maestros estaba agobiando a las iglesias de manera muy fuerte. Ya hasta el final vuelve e insiste en hablar de las verdaderas intenciones detrás de los falsos maestros, de aquellos que se estaban adheriendo al anatema, al falso evangelio de los judaizantes, de los que estaban enseñando que era necesario guardar la ley de Moisés, guardar las tradiciones judías, circuncidarse, Shabbat, dietas, todo eso que estaban mezclándolo con cristianismo o sonsacando gente de las iglesias cristianas para convertirlos en esos judaizantes. Entonces Pablo quiere decirles, iglesia, tengan discernimiento, porque las 2 motivaciones principales de esos individuos, versículo 12, son estas. Todos los que quieren agradar en la carne, esto los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución por la cruz de Cristo, versículo 12. Vamos a estar mirando las motivaciones del falso maestro en este primer punto.
vamos a darnos cuenta que básicamente tienen dos. La primera es vanagloria. Quieren agradar en la carne. Ellos se jactaban cada vez que lograban convencer a un cristiano de circuncidarse. Imagínense en ese orgullo que sentían. Ellos querían seguir siendo judíos, los judaizantes, no para conformarse a la voluntad de Dios, sino porque el judaísmo era una religión súper popular. Y cuanto más convertidos pudieran hacer, más ocasión tenían para gloriarse. Esta gente andaba en la carne, no andaba en el espíritu. Por eso querían hacer las obras a la vista de la gente. Recordemos Mateo 6.1. Mateo 6.1, un texto que conocemos. Dice así: guárdense de hacer su limosna delante de los hombres para ser vistos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Hermanos, no debemos guardarnos a toda costa de mostrar nuestra justicia delante de los hombres, porque el que así hace ya tuvo su recompensa. ¿Cuál? El aplauso de la gente, las felicitaciones y las buenas opiniones de los otros será la única recompensa que tendrán. En cambio, en vez de andar en la carne, deberíamos andar en el Espíritu. Volvamos allá a Gálatas. Miremos Gálatas 5:16. Dice, Gálatas 5:16. Anden en el Espíritu y no satisfagan la concupiscencia de la carne. Los falsos maestros no andan en el Espíritu, se satisfacen a sí mismos. Versículo 18. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, 20, idolatría, hechicería, 21, envidias, homicidios, en fin. Versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Versículo 23, mansedumbre, templanza, en fin. Los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y las concupiscencias. Todo esto es verdad, los que andan en el Espíritu, pero solamente en aquellos que son los verdaderos espirituales, de los que nos habló Pablo en Gálatas 6.1. En cambio, estos falsos maestros, los judaizantes, querían gloriarse, van a gloriarse en la carne. Pablo es muy directo, dice, los que quieren agradar en la carne, esos que quieren tener resultados, que quieren ser seguidos por mucha gente, que están preocupados por los números, ellos quieren agradar la carne. Otra característica que tienen los falsos maestros está ahí mismo, dice, para no padecer persecución. Los judaizantes profesaban fe en Jesús supuestamente, pero no abandonaban las tradiciones y leyes judaicas. Ellos querían conservar la comunión con los otros judíos y no ser perseguidos. La palabra de Dios nos muestra en un montón de versículos. Por ejemplo, Hechos 2:13. Hechos 6:17 al 18, Hechos 9:23, 2 Corintios 11:24, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un montón de versículos acá que muestran que los principales enemigos del cristianismo eran los judíos. Entonces los judaizantes querían ser judíos, seguir siendo judíos, ¿para qué? Para que los judíos no los persiguieran. Eran personas orgullosas porque querían ganarse a la gente, a ganar discípulos para ellos mismos, para gloriarse en eso. Pero a la vez eran cobardes porque querían hacerlo todo sin ser perseguidos por el mundo. Puede haber ahorita entre nosotros alguien que quiera aceptar el evangelio, pero sin renunciar a su amistad y su apego con el mundo, para no ganarse la persecución del mundo. No podemos, hermanos y amigos, estar partidos en dos. Almas adúlteras, dice la palabra en Santiago 4:4, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Esto eran las características, las motivaciones que había detrás de los falsos maestros. Querían vanagloria, querían autopromoción, pero también no querían ser perseguidos, querían quedar bien con todo el mundo. No hablan un evangelio confrontador, no hablaban de la cruz, no hablaban de mortificar el pecado, no hablaban de la obra del Espíritu Santo, de la obra de Cristo en la cruz. Nada de eso había en su mensaje, sino solo cosas por hacer y por no hacer. En otras palabras, los falsos maestros quieren ganar nuevos miembros para su movimiento,
sin pagar el precio de la persecución. Quieren resultados, aunque su mensaje esté adulterado. Ellos que estaban diciendo que Pablo quería ser popular, ellos eran los que querían de verdad la popularidad, querían esa popularidad fácil, de manera cómoda. Qué impresionante. Miremos Juan 12:42. En ese pasaje vemos que esa costumbre era característica de los judíos. Claro, ahorita vamos a mirar por qué. Juan 12:42. Por lo menos de algunos judíos. Juan 12:42. Dice, aquí el apóstol Juan dice, a pesar de los milagros que Cristo ha hecho, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ay, ahí está el meollo del asunto. ¿Saben ustedes qué significaba que un judío dejara de ser judío por ser cristiano? Significaba ser expulsado de la sinagoga. ¿Saben ustedes qué significaba ser expulsado de la sinagoga? Significaba ser echado a un lado por parte de los otros judíos. Que si usted tenía una empresa de zapatos, por ejemplo, aunque los del barrio le compraran a usted, cuando supieran que usted era cristiano, no nunca más le iban a comprar nada, le iban a negar el saludo, le iban a negar la amistad. Si usted era familiar de ellos, lo iban a olvidar, lo iban a desheredar. Ser judío que se convertía en cristiano era algo muy duro. Pues estos judaizantes querían seguir siendo judaizantes, pero era para que no ser perseguidos. Qué cobardía, ¿cierto? El supuesto compromiso de los judaizantes por cumplir toda la ley era una fachada realmente. Volvamos a Gálatas. Gálatas 6, versículo 13. Dice, ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ellos profesaban guardar todos los mandamientos. ¡Falso! No lo hacen. Es imposible que lo logren. Los judaizantes de antes y los de ahora no son judíos honestos, ni tampoco son cristianos genuinos. Como ocurre con los judaizantes de ahora, los judaizantes no tienen interés por la obra de Jesús. Están interesados en las cosas que ellos pueden hacer en sus propias obras. Ellos mucho menos van a estar preocupados por las almas de los gálatas, como tampoco ahorita están preocupados por las almas de la gente. Son personas que no son consistentes con sus pretensiones, se creen que observan de manera estricta la ley, pero no es cierto. No estaban interesados por la sana obediencia, era solamente una fachada. A los falsos maestros solo les importaba tener ocasión para su orgullo, para sentir que eran personas de influencia. Por eso dice, versículo 13, sino que quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. Habían gálatas que ya se habían circuncidado. Habían gálatas que ya estaban adheriéndose a todas esas ideas judías, judaizantes, de ese evangelio maldito, anatema, de obras más fe. Muchos estaban cayendo en eso y Pablo les dice a esos hermanos que estaban en eso, les dice, ustedes se mutilaron, se circuncidaron una parte de su cuerpo, eso no era necesario. ¿Saben para qué les sirvió? Para alimentarle el ego a los falsos maestros. Para eso servía esa circuncisión. Además, hermanos, seamos francos. Si la vida cristiana, si la fe salvadora tratara de cosas por hacer y por no hacer, pues fácil, hagamos una lista y cada día chulemos, hagamos un chulito, decimos en Colombia, hagamos un check-in, unas señales de que ya, sí, ya lo tengo y listo, ya he cumplido. Hermanos, una persona cuya naturaleza no ha sido regenerada puede obedecer reglas. Para obedecer reglas, leyes, mandamientos, para ponerse a danzar en un culto judaizante, ponerse un gorrito judío, los mantos judíos. Para todas esas cosas no hay que nacer de nuevo para hacerlas. No hay que mortificar la carne, no hay que cargar la cruz. Eso lo puede hacer cualquier impío, haciéndose pasar por sincero y obediente. ¿Qué hombre no es capaz de guardar reglas?
sino se le desafía para hacerlo. Comenta el doctor MacArthur: las liturgias, los rituales y otras observancias y actos religiosos prescritos no solo carecen de valor para oponerse a la carne, sino que casi siempre son producidos por la carne a fin de agradar a la carne. Cierro comillas. Vamos a Gálatas otra vez, Gálatas 6, versículo 14. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, hermanos y amigos, la gloria del verdadero cristiano no está en lo que él puede hacer, no está en sí mismo, se encuentra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, la cruz del Evangelio no es algo llamativo, pero Pablo está dispuesto a ser perseguido por esa cruz. Con tal de mantener intacto el mensaje que recibimos, estamos dispuestos a quedarnos poquitos, dispuestos a ser despreciados, menospreciados, dispuestos a ser calumniados, a lo que sea, hermanos. Pero si mantenemos el verdadero mensaje, amén, que así sea. Porque el Evangelio se sustenta sobre la obra de la cruz. La cruz es símbolo de debilidad, de juicio de Dios. Pero es por esa cruz que hizo Cristo, que sufrió Cristo, que nosotros somos crucificados para el mundo, y el mundo es crucificado para nosotros. Dice allá, versículo 14, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estamos muertos para el mundo y el mundo está muerto para nosotros. En cambio, el mensaje judaizante, el mensaje de haz esto, no hagas lo otro, ese mensaje legalista no tiene poder mortificador sobre el pecado. Las personas muchas se ocultan tras fachadas de obediencia, tras religiosidades, ceremonias, ritos, festividades, pero nada de eso les ayuda, nada de eso mata la lucha que tienen contra el pecado. Nada de eso les garantiza la perseverancia final, porque todo eso es obra del Espíritu Santo y no del hombre. El poder liberador, sustentador, está en el Evangelio de la gracia. Versículo 15 dice: en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Aquí no nos importa, ¿está usted circuncidado? ¿No está circuncidado? No, señores, eso ya no tiene validez. Eso fue cumplido en la cruz de Cristo. Ahora lo que importa es la nueva criatura. ¿Es usted una nueva criatura? ¿Es que acaso usted se puede convertir en nueva criatura usted mismo? No, nadie nace de nuevo con una decisión por repetir un rezo. Nadie nace de nuevo con base en sus méritos. Esa obra de la nueva creación es lograda solo por el Todopoderoso y no por esfuerzos personales. Vayamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 10. Dice: somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ni siquiera nuestras buenas obras nos pertenecen a nosotros. Incluso las buenas obras que logramos son resultado de la buena misericordia de Dios para nosotros. Así que de verdad que no importa nada externo, no importa nada que podamos hacer, sino lo que importa es la nueva criatura. La pregunta: ¿Dios ha obrado en su vida a través de la fe salvadora? El mundo está crucificado para mí. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema satánico de religiones falsas. Es el sistema que se basa en las obras, el sistema que se fundamenta en el mérito humano, en la justicia por obras, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo me puedo ganar, en lo que yo me puedo obtener. Pues con Dios no funciona así, porque todo en Cristo es por gracia. Entonces, hermanos, la circuncisión abría paso a un evangelio anatema, a una religión falsa de obras, a un evangelio falso de fabricación humana. Lo que importa es la obra hecha por el Espíritu Santo en nuestro interior. Segundo punto, vamos a mirar los únicos receptores de las bendiciones del Evangelio. Las bendiciones del Evangelio. Ese va a ser nuestro segundo punto.
las bendiciones del Evangelio. Versículo 16. Volvamos a Gálatas. Gálatas 6, 16. Atrasito, dice. Y a todos a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos. Hermanos, las palabras de bendición ahora sí comienzan. Y estas palabras son como una despedida. Y ojo con esto, están dichas explícitamente para alguien. Tienen un carácter de exclusividad. A eso no le gusta a la gente, que uno tenga ese ánimo de exclusivismo. A la gente no le gusta eso, pues el cristianismo es exclusivista. ¿Para quién son las bendiciones del Evangelio? Dice, como todo en el cristianismo, la paz y misericordia, y más adelante se va a añadir la gracia, que vienen de Dios, son derramadas ¿a quiénes? A los que andan conforme a esta regla. Y eso no significa todo el mundo. No todo el mundo anda en esa regla. Los judaizantes no andan en esa regla. Para ellos, paz, misericordia, gracia, no son para ellos. Las bendiciones de Pablo no van dirigidas a los judíos, ni a los gentiles, ni a los prosélitos, o sea, a los que se convertían de gentil a judío. Las bendiciones de Dios son para quién, dice versículo 16, sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Será que a esas alturas hay que circuncidarse? Evidentemente no. Romanos 2:28, vayamos para allá. Romanos 2:28, dice la palabra así. Romanos 2:28. No es judío el que lo es externamente, ni es circuncisión la que lo es exteriormente en la carne. 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Los verdaderos judíos, el Israel de Dios del que habla Gálatas 6, no son israelitas étnicos. Precisamente eso es lo que él ha estado refutando toda la epístola a los Gálatas. Para Pablo, estos son el Israel de Dios, los cristianos. Aquellos que Pablo les dijo, el linaje de Abraham, en Gálatas 3:7. Aquellos que Pablo les dijo, los hijos de la libre, en Gálatas 4:26. Aquellos que Pablo dijo, los que andan conforme al Espíritu, en Gálatas 5:18. Aquellos que Pablo dijo, la familia de la fe, Gálatas 6:2. Todas estas expresiones son lo mismo. ¿Y qué es? El cristiano es hijo de Dios por la sola fe, aparte de las obras de la ley, aparte de los ritos judíos. Vamos a Gálatas. Gálatas 4:4. Dice, se desligaron de Cristo los que por la ley quieren justificarse, de la gracia han caído, porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo mismo que dijo en el 6, ya lo había dicho antes. Es rotundo, jaque mate, judaizantes. No tienen escapatoria. Por eso estamos viendo actualmente que debido a que estas personas no tienen fundamentos bíblicos, están creando sus propias versiones de la Biblia. Están torciendo, tergiversando versiones de la Biblia. Y hay casos de Biblias que están tomando la Reina Valera para meter palabras en hebreo, supuestamente en hebreo. Y así se ha creado la Biblia Kadosh, la Biblia Nazarena y otro montón de pseudobiblias, falsas traducciones, que es lo único que quieren es engañar a los judaizantes modernos, haciéndoles creer que la Biblia de ellos es la verdadera, cuando los rollos hebreos del Nuevo Testamento no existen. Pablo está rompiendo de una vez por todas todo rezago nacionalista que quede en el corazón de judíos cristianos. Cuando el judío se vuelve cristiano, cuando el gentil se vuelve cristiano, ¿qué son? Un solo pueblo, ya no más judío, ya no más gentiles. Eso también nos sirve, hermanos, para que se caiga toda la idolatría que actualmente hay, ese prosionismo, ese apego por Israel, estar pendientes del Israel de ahora, poner cuadros de Jerusalén, traer la bandera de Israel,
poner, bueno, hermanos, todo ese tipo de costumbres que se están entrometiendo en la iglesia tienen que ser destruidas por medio del mensaje de Gálatas. Porque de ambos pueblos, de ambas nacionalidades, Dios hizo un pueblo, una nacionalidad. ¿Cómo se llama esa nacionalidad? Israel de Dios. Ese Israel de Dios nunca más va a ser en un sentido étnico, que porque sean nuestros papás judíos, nosotros vamos a ser judíos, que porque nos vamos a circuncidar, vamos a ser ritualmente hijos de Dios, tampoco. Israel de Dios significa un pueblo en el sentido espiritual. ¿Cuál sentido espiritual? ¿Qué dijo Pablo ahorita? Lo que importa es la nueva criatura, la nueva creación, es decir, en el sentido del nuevo nacimiento. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la sola fe. Vamos a Filipenses 3:3. Dice: nosotros los cristianos somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Nosotros sí somos los verdaderos judíos, sin necesidad de remedar las costumbres hebraicas. Somos los verdaderos judíos porque así dice la Escritura. Entonces, hermanos, los judaizantes bíblica e históricamente han sido derrotados por el Espíritu Santo, han sido derrotados por la pluma de uno de los apóstoles de Jesucristo, han sido derrotados por la fe inmarcesible de los verdaderos cristianos. Por eso Pablo dice esto. Volvamos a Gálatas. Gálatas 6, versículo 17. Dice: de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo espera no volver a recibir otro informe como el que ocasionó esta epístola. ¿Cuál fue el informe que ocasionó la epístola? ¿Se acuerdan? Gálatas 1. Por ahí en el 1:6, cuando Pablo dijo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan pasado del que los llamó por la gracia. No que haya otro evangelio, sino que algunos veo que los están perturbando. Bueno, Pablo espera no volver a recibir otro informe similar. Amén. Vayamos a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen para las artimañas del error. Hermanos, que nadie de los miembros de la iglesia sea arrastrado por estos vientos de doctrinas extrañas. Ahorita están de modas. Ahorita hay canales de YouTube que se llaman Raíces Hebreas. Ahorita hay falsos maestros judaizantes. Ya no solamente teníamos que lidiar con las conclusiones dispensacionales sionistas de Armando Alducin o de David Diamond, que son muy famosos en el mundo evangélico. Ahora encontramos a supuestos rabinos cristianos mesiánicos y son sacando creyentes de las iglesias, claro, haciendo un filtro, porque ¿quiénes son los que en última son arrastrados hacia esas sectas? Los reprobados, los que no son verdaderos hijos de Dios. Entonces Pablo dice que nadie más me moleste por esos asuntos. ¿Cuáles asuntos? Que alguien se atreva a cuestionar a esas alturas la suficiencia de la obra de Cristo. Que alguien se atreva a cuestionar que a la fe hay que añadirle, a decir que a la fe hay que añadirle obras. Esas cuestiones ya deberían superarse. Ya no más ser niños, dejados llevar por esas conclusiones vanas. También cuáles asuntos. El cuestionamiento de la legitimidad apostólica de Pablo. A estas alturas todavía hay individuos que colocan a Pablo por debajo de los 12. A estas alturas todavía hay personas que creen que las epístolas son de menor categoría que los evangelios. A estas alturas todavía hay gente que cuestiona las intenciones de las obras misioneras de los verdaderos maestros, de los verdaderos pastores, y no se cuestionan a sí mismos, no cuestionan a los verdaderos falsos maestros. Entonces Pablo dice: ya tengo suficiente con las labores del ministerio como para empezar de nuevo con los neófitos fluctuantes.
que se dejan arrastrar por opiniones, que están buscando unas iglesias ni siquiera la sana doctrina, sino que sea conforme a su medida y no conforme a lo que la Escritura dice. A propósito, el Israel de Dios es la iglesia. ¿Se acuerdan esos salmos que dicen que oremos por la paz de Jerusalén? ¿Ora usted, ama usted los atrios de la iglesia local? Ese es el verdadero Jerusalén al cual le debemos orar y le debemos construir paz. Anote esa cita bíblica, Romanos 9, del 30 al 33. Romanos 9, del 30 al 33. En estos versículos vemos lo que Pablo piensa de la tendencia a los judíos por estar en la ley y negarse a recibir la palabra con fe. Ahora, Pablo dice una expresión muy interesante, ¿no? Dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aquí no significa, como algún misticismo católico romano, que a Pablo le hubieran salido los estigmas en la mano y tuviera las señales de la crucifixión él, como algunos falsos maestros místicos del romanismo dicen. Para nada. Aquí lo que Pablo está diciendo es, si alguien a estas alturas me quiere cuestionar que no soy un verdadero apóstol, pues 2 Corintios 12:12 dice que hay unos portentos, unas señales milagrosas que acompañan a los apóstoles. Pablo tenía esas señales. Otra cosa que caracterizaba a los apóstoles, que hablaban el mismo mensaje. Nosotros comprobamos en Gálatas 1 y 2 que Pablo estaba en coinonía con los apóstoles de Jerusalén. Así que Pablo hablaba el mismo mensaje inmutable. Pero por si fuera poco, Pablo tenía señales en su cuerpo que demostraban que él era un apóstol. ¿Cuáles señales? Las señales de la persecución, las señales de la oposición. A Pablo lo apedrearon, lo agarraron a golpes muchas ocasiones. Miremos algunas experiencias. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, 24. Dice, 2 Corintios 11, 24, por decir ejemplos. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. Lo han azotado castigándolo. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, con palos. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado en lo profundo del mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, etc. ¿Quieren las marcas? Esas son las marcas. En cambio, hoy día hay apóstoles que viven en mansiones, apóstoles que dicen que son ricos, que se dicen apóstoles pero son ricos y viven en la opulencia con aviones privados. Esas no son las marcas de un apóstol. Más bien demuestran lo contrario, igual que los judaizantes. Los judaizantes no querían ser perseguidos, querían vivir en la fe fácil. El apóstol Pablo dice, tengo las señales de que soy un verdadero apóstol, nadie más me moleste con estas mismas cosas. Estas marcas son equiparables a las marcas de Cristo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia a lo largo de este tiempo, hasta que Cristo regrese, vamos a tener que sufrir todavía heridas, oposición del mundo. Eso hace parte de las aflicciones de Cristo en nuestras vidas. Si los falsos maestros se gloriaban por las marcas de la circuncisión que lograron en los cuerpos de los otros, Pablo se gloria en las marcas de las cicatrices de Cristo en su propia vida. Es más, otro detalle muy hermoso es que cuando Pablo aquí dice que lleva las marcas en su cuerpo, esa expresión en griego significa que Pablo era un esclavo de Cristo, porque a los esclavos se les marcaba y con esa marca mostraban que ellos eran propiedad de un amo. Pablo está diciendo, yo soy propiedad de Cristo. Hermanos, definitivamente tenemos que exponer Gálatas. Las iglesias cristianas necesitan exponer versículo a versículo Gálatas. ¿Por qué? Porque necesitamos contrarrestar eficazmente ese problema del anatema judaizante que está volviendo a surgir. Así como hubo problemas en la iglesia de Galacia en el siglo I, hoy día hay una plaga judaizante que está afectando a la iglesia.
Y la única manera es exponiendo el Evangelio de la cruz, porque la cruz es la señal de que hemos muerto a nuestra vieja vida y que estamos vivos para una nueva vida, y no las obras, las reglas, el legalismo, el fanatismo y demás cuestiones netamente religiosas. Si hoy hay, como los hubo entonces, creyentes que han sido engañados por esa doctrina del infierno de sumarle al Evangelio y a la obra de Cristo nuestras obras humanas, si entre esas personas hay un escogido por Dios, Él mismo se encargará de redarguirlo, de traer a los que son suyos, de traerlos a la verdad de la gracia, de traerlos a la verdad de la justificación por solo fe. Pero aquellos que permanezcan en el engaño judaizante demuestran que no son parte de la iglesia de Dios, que no son parte del Israel de Dios. Porque ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Volvamos a Gálatas. Gálatas 6, versículo 18. Hermanos, esos son los verdaderos israelitas, los hermanos de Pablo en la fe. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Espíritu. ¿Por qué dice espíritu el apóstol Pablo? Por dos razones. Primero, quiere volver a demostrar que las bendiciones celestiales que ganó Cristo en la cruz van a ser derramadas solamente para el Israel de Dios. Impresionante. Y segundo, nos quiere mostrar que para los que son parte del Israel de Dios, los deseos de la carne están por debajo que el andar en el Espíritu. Entonces notemos, hermanos, conclusiones finales. La epístola a los Gálatas comienza y termina con gracia. La gracia sobre la ley, fe sobre las obras, lo interno sobre lo externo. El que no entienda la gracia no podrá entender la justificación por la sola fe. Pero Pablo confía, y yo también, que Dios mismo preservará el ser interior, el espíritu de cada miembro de la iglesia, para que puedan perseverar en ese sano evangelio, y de los que Dios mismo irá trayendo a la iglesia, sacándolos del error, sacándolos del engaño, el evangelio de obras, sacándolos de ese evangelio superficial que se ha heredado del pentecostalismo. Es la cruz de Jesús lo que escandalizaba a los judíos, pero fue la cruz lo que Dios escogió para salvar a judíos y a gentiles. Lo que era tan precioso para el apóstol Pablo, los falsos maestros lo consideraban como algo que no era digno de sufrir por eso. Pero hermanos, el Hijo de Dios estuvo en total disposición de cumplir la voluntad del Padre, aunque fuera con una muerte en la cruz, pues esa cruz ahora es lo que Jesús entrega a sus discípulos. No hay más requisitos. Haga esto, esto otro, circuncídese, guarde Shabbat, guarde el ritual, acuérdese la ley de Moisés, no coma cerdo, no coma lo otro, no coma esto. Esas cosas no hacen parte de lo que Cristo requiere. ¿Qué es lo que Cristo requiere? Mateo 10:38. Dice la palabra: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El evangelio trata de la cruz. Y este evangelio es más que suficiente para salvación de las almas, para dar mortificación a nuestras obras carnales y para propagar salvación a todos los lugares donde este evangelio sea predicado. Y termina la epístola diciendo amén. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de haber estudiado Gálatas. Notamos la consistencia, la coherencia, la unidad de tu evangelio, como que no es por obras, no es por nuestros méritos, no es por rituales, por legalismo, por prohibiciones, por reglas, es solo por fe.
una fe que regalas tú con tu gracia. Gracia que nos dio a tu Hijo, Señor unigénito. Gracia que hizo que el Hijo muriera por nosotros en la cruz cuando antes éramos enemigos de Él. Gracia que nos convirtió de esclavos perdidos en hijos herederos. Gracia que nos libera del poder de la carne que tanto nos agobia y nos permite andar en el Espíritu. Gracia para poder andar sobrellevando las cargas de la iglesia, amando a la iglesia, siendo parte de una iglesia, Señor. Esa es la gracia de que trata Gálatas. Esa es la gracia, ese es el evangelio de la gracia de la cruz que nosotros predicamos y te rogamos que sea así siempre. Te rogamos que nunca perdamos ese amor por el evangelio sano, el evangelio genuino, el evangelio de la gracia de Cristo. Que nunca, Señor, nos deslumbremos por números, por resultados, por obras humanas de los falsos maestros, sino que pongamos la mirada en la verdad del evangelio que se predica, mi Señor. Te ruego que preserves nuestra iglesia en Girón para que siempre nuestro compromiso esté por la gloria tuya y que si nos vamos a gloriar, nos gloriamos en la cruz de Jesús. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, toda gloria sea para el Señor. Qué alegría haber culminado toda la epístola. Les comento que, aunque ya terminamos el versículo a versículo, me he propuesto dos cosas. De tal forma que vamos a extendernos un poquito más en el estudio de Gálatas. Vamos a estudiar los frutos del Espíritu Santo, si Dios quiere y vivimos, en las próximas enseñanzas. Y también vamos a estudiar el capítulo entero, cada uno de los capítulos enteros. Vamos a estudiar otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 de manera completa. Vamos a repasar todo Gálatas, lo que hemos visto en estos más de 2 años en la iglesia local. Bueno, entonces, no siendo más, gracias y paz, el Señor la bendiga.